Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada para el día de hoy por resolución 333 GECABA-APRA del año 2022 de la Agencia de Protección Ambiental referida al expediente electrónico número 32861586 GECABA de GEBA 2021, por el cual tramita la categorización y posterior emisión del certificado de aptitud ambiental para las actividades. Obra nueva 6.2.12, estudio de televisión, 6.2.11, estudio de radio, 1.5.2, mercado gastronómico, 6.1.12, garage comercial, 6.2.17, oficina comercial consultora, 9.2, vivienda colectiva. Ello para el establecimiento, cito en la calle Dorrego, 1894, 1898, Zapiola sin número, Concepción Arenal sin número, Freire sin número. Convocamos a participante número 9, María Rodríguez Romero. Sí, buenas tardes. Decía que me presento a esta audiencia pública como habitante de Comuna 13 hace 28 años, como integrante de Fundación Rumbo, que es una organización que defiende los derechos de las personas en situación de discapacidad, y también como integrante de Colegiales Participa y Decide, y del Consejo Consultivo de Comuna 13. Con el fin de expresar mi rechazo al proyecto localizado en la zona 1C de la urbanización U20. Una vez más, estamos participando en una audiencia sobre un terreno público que fue rematado por el gobierno de la ciudad, sin tener en cuenta la voluntad de las personas que habitamos en esta ciudad. El 13 de septiembre del 2018, la legislatura, aprovechando su composición mayoritariamente oficialista, aprobó la ley 6010 a medida de los desarrolladores inmobiliarios, donde se declaró al dorrego innecesario para la gestión. Pero 9 días antes, en la audiencia pública del 4 de septiembre del 2018, los vecinos y vecinas habían dado varias ideas para utilizar este predio, como ya lo dijo la señora Adriana Fernández, por ejemplo, una escuela pública de artes y oficios, una escuela de arte audiovisual, una escuela de nivel inicial, ya que en colegiales no hay vacantes en el nivel inicial, una cinemateca. Bueno, había varias posibilidades de uso público y común que los vecinos fueron diciendo, pero no fueron tenidos en cuenta, no fueron escuchados, y la única opción fue cederlo al lobby privado. Siguiendo la lógica de hacer negocios privados en el espacio público, se vendió el dorrego con la excusa de utilizar las ganancias, unos 20 millones, para las obras de la Plaza Clemente, con un aire bastante extorsivo esto, o sea, quieren la plaza, bueno, pero nos tienen que entregar algo, en este caso será el dorrego. Esos 20 millones que iban también para proyectos y obras de nuevos espacios verdes públicos dentro de la Comuna 13, especialmente de la zona de colegiales. Bueno, como ya también lo dijeron otros oradores, nos gustaría saber en qué se usó ese dinero, y les avisamos que estamos esperando la construcción de la Plaza Viro, esa plaza que sigue pendiente desde hace 4 años. La ley establece, esta ley, la 6010, establece que en el 65% del predio del dorrego no se podrá edificar, y que va a haber un parque para los vecinos y vecinas, no sé, eso en teoría, porque no se entiende una plaza privada con acceso público, una plaza que ya no va a ser nuestra, sino que va a ser de Sancor Seguros. Nos preguntamos quién la va a administrar esta plaza, quién la va a mantener, quién va a decidir quién entra y en qué horarios. ¿Será realmente una plaza pública o será para que la utilicen principalmente los habitantes del 35% edificado? Y pregunto, si va a ser de uso público, ¿no hay una instancia, como dijeron otros oradores, de participación comunitaria en el diseño? Bueno, espero que contesten nuestras preguntas, como está previsto en la Ley de Audiencias Públicas. Respecto del proyecto edilicio, lo que vemos es que los locales tienen unas dimensiones muy pequeñas. Las personas en situación de discapacidad necesitan una amplitud que estos locales parecen no tener. No les alcanza con contar con ese valioso predio, sino que además quieren sacarle todo el jugo posible, eso es lo que parece. Y claro, para eso cuentan con el nuevo código de edificación hecho a medida de los negocios.
Bueno, como han dicho otros oradores, el artículo 31 de nuestra Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice textualmente: la ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello, resuelve progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de recursos escasos. Bueno, me gustaría saber a quién están dirigidas estas viviendas, a un público que no encuentra vivienda físicamente accesible y económicamente asequible. Bueno, yo no lo creo. Este proyecto no refleja las necesidades que tiene el colectivo de personas con discapacidad. Las personas de bajos recursos que necesitan viviendas accesibles, en su gran mayoría, están siendo expulsados a la periferia de la ciudad porque no encuentran viviendas, las viviendas son muy caras, la propiedad es muy cara, y no encuentran viviendas accesibles y a su vez asequibles. Si estoy equivocada, les pido que indiquen cuáles son las acciones y mediante qué operatoria entregarán viviendas a los sectores vulnerables priorizados en la Constitución de Cava, y si se prevé el otorgamiento de líneas de crédito blandas por parte de la comercializadora o por parte de alguna entidad bancaria pública o privada. En caso afirmativo, ¿cuáles serían las condiciones? Por todo lo dicho, expreso mi rechazo al otorgamiento del certificado de aptitud ambiental al proyecto ubicado en la zona 1C de la U20, y denuncio que este proyecto es parte de la sistemática privatización del espacio público que lleva a cabo el gobierno de la ciudad de hace muchos años, mostrando una vez más su claro desprecio por defender los intereses de los ciudadanos. Como se ha visto en otras audiencias, no hemos sido escuchados. Bueno, por lo menos me gustaría que respondieran estas preguntas planteadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos al participante número 10, Martín Villarreal. Participante número 11, María Mercedes Esteves. Participante número 12, Maximiliano Gómez Yambí de Oromi. Buenas tardes, muchas gracias. Para arrancar con la parte formal, rechazo el proyecto de la zona 1C U20, y después quería expresar algo que es tan poco común, que es la toma de conciencia de cómo se puede transformar un espacio público en un espacio vivible, disfrutable, donde las personalidades de todas las edades puedan expandirse y puedan aprovechar este espacio. No, me llama mucho la atención, siendo de una zona con alto poder adquisitivo en comparación con todo nuestro país, con alto poder o capacidad educativa, tantos artistas, que esto se esté conversando. Suena realmente ilógico que las personas que están a cargo de la protección ambiental o los sociólogos no puedan dar un espacio y una solución acorde a la sensibilidad de los que habitan este espacio, acorde a lo que se necesita. Y si por un minuto pensamos en que está pasando esto en Colegiales, imaginémonos lo que es el resto del país, y sin levantar ninguna bandera de ningún color, porque esto nos afecta a todos como personas. Estoy totalmente en desacuerdo en que se siga construyendo para unos pocos, donde se podrían generar espacios de disfrute para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, contacto con la naturaleza, bajar la temperatura del barrio por forestaciones de las plazas. Bueno, eso es todo. Quería expresar mi desacuerdo. Muchas gracias. Participante número 13, Francesca Bertoglio. Buenas tardes. Yo me presento a esta audiencia pública como ciudadana y vecina del barrio Colegiales. Quiero expresar mi desacuerdo con la venta del Dorrego y con la construcción que se va a llevar a cabo. Estuve
observando parte del informe ambiental y también conversando con otros vecinos, me llamó la atención, hay una afirmación que lo tengo acá, si lo cito textual, que me llamó mucho la atención, porque afirmaba en el punto 3, un marco en el cual hacen referencia a la explícita implementación, acá estoy citando, de políticas activas en materia de reducción de pobreza y mejoramiento del hábitat. Sobre estas demandas constitucionales se basan muchas de las acciones que se llevarán a cabo en el proyecto. Esto es de la Constitución de Cava y se plantea en el artículo 31 que se plantea resolver progresivamente el déficit habitacional de estructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. Me pareció medio lamentable estas afirmaciones, porque se puede observar el estudio realizado por la Mesa de Viviendas Vacías, integrada por el GCADA, y organizaciones de sociedad civil, que 1 de cada 10 viviendas de Cava están vacías. Esto se observa principalmente en los barrios de Palermo, Recoleta y Puerto Madero. Colegiales, donde se planea hacer este edificio en el Dorrego, aunque es Colegiales, es parte del área de Palermo y de los centros comerciales que hay en la zona. Entonces, y también sabemos que este edificio que se va a construir y todas las cosas que va a ofrecer no son para reducir la emergencia habitacional, que como comentaba Adriana en el principio de la reunión, no se está invirtiendo en zona sur, que es donde realmente hay una emergencia, sino que se sigue trayendo plata al norte sin resolver ninguna emergencia habitacional, porque total esos departamentos van a quedar vacíos. La gente no los puede pagar y por lo tanto no se va a beneficiar ni la vivienda ni otra cosa. Como se menciona más tarde también aquí lo tengo anotado, también en la evaluación de impacto ambiental, se menciona que las redes de infraestructura, las empresas, se menciona que se va a mejorar de oferta de viviendas y comercial, y esto como un impacto positivo. Primero no sé de dónde salen estos datos, quién hizo la investigación de que esto va a ser un impacto positivo, pero yo la verdad que soy una persona que vive en el barrio, yo nací en El Salvador y Raviñani, que es Palermo, muy cerca de Colegiales, pero me crié en las plazas, y mi colegio era de Colegiales, y ahora vivo en el barrio de Colegiales desde hace 13 años, y yo como vecina les puedo afirmar que viviendas hay suficientes, no necesitamos más viviendas, porque igual la gente no las puede pagar, la gente se tiene que ir del barrio, porque suben, porque suben los precios de los alimentos, porque sube el precio de todos los servicios en la zona, y también todos estos restaurantes, todas estas cosas no suman al barrio, no suman a la necesidad de las personas, sino que se sigue generando servicios para ciertos grupos y generando aún más exclusión dentro del barrio. También quería observar que se asegura que el impacto en la red vial es neutro o leve en el informe. Esto es una persona que nunca ha tenido que cruzar la calle en Dorrego y Conde, a 2 cuadras donde se planea construir el edificio. La zona está explotada de autos, y construir 300 estacionamientos no soluciona eso. Sigue siendo, el barrio, las calles son angostas, no da al lugar, no hay más espacio en el barrio, estamos apretados. Me parece que en vez de juntar más gentrificación en un lugar, podríamos invertir y de poner el dinero de nosotros los ciudadanos en cuidar a la situación habitacional de otras personas y dejar de concentrar todo en un solo lugar, solo por un interés económico de que Palermo y Colegiales ahora es lo que vende. No sé. Sí. Por todo lo dicho, expreso mi rechazo de otorgamiento del certificado de aptitud ambiental al proyecto ubicado en la zona, y denuncio que este proyecto es parte de la sistemática privatización del espacio público que lleva a cabo el gobierno de la ciudad, mostrando una vez más su claro desprecio por defender los intereses de los ciudadanos. Yo no me siento defendida, yo soy una persona que habita este barrio, y yo siento que la verdad que veo cada día más y más construcciones sin sentido, arruinando la identidad barrial. Sí.
Ya Ah. se cumplieron los 5 minutos y podés, Sí. ¿querés redondearlo? Sí, y estoy de acuerdo también que mencionó antes Gabriela Zimmerman, que estas, como vengo mencionando, son afirmaciones de buenas prácticas sin datos. No sé quién hizo el estudio de que va a mejorar la oferta de viviendas y comercial, y quién hizo el estudio de que no se va a afectar la radial. No hay ninguna cita, no hay nada. Afirmar cosas por afirmar lo puede hacer cualquiera. Esto no es un espacio de afirmar cosas por afirmar. Muchas gracias. Muchas gracias. Participante número 14, Ana María Florentina Díaz. Participante número 15, Santiago Sobral. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Sobral, vecino de Colegiales. Lo voy a hacer corto. Me parece que con la Ley 6010-2018, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha perfeccionado la metodología de saqueo de la tierra pública. No solo porque se van a quedar con el suelo, sino también con el subsuelo. En esta obra, los que nos convocan ahora a hacer el análisis del proyecto, cosa extraña, porque el proyecto ya está cocinado, rehecho, rearmado y prácticamente listo para hacerse, se plantea construir 33.000 metros cuadrados sobre la superficie y 33.000 metros cuadrados debajo de la superficie, anulando completamente la posibilidad del suelo absorbente y además generando una densidad de población altísima en un barrio que ya tiene una alta densidad de población y que además va sumando rápidamente otros proyectos gigantescos como el proyecto Concepción o el Caputo Center, como se lo conoce acá en el barrio, que aún no está terminado. Entonces yo tengo algunas preguntas y planteos para hacer. En primer lugar, ¿qué parámetro de constructibilidad utilizó el gobierno, el Banco Ciudad, para definir el monto de tasación de esta tierra? Dado que si evaluamos que el Sancor Seguros, conocido ahora en el barrio también como Sancor Saqueos, pagó 20 millones de dólares por aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados, pero la constructibilidad va a ser de 66.000 metros cuadrados, quiere decir que pagó por cada uno de esos metros cuadrados construibles 300 dólares por metro cuadrado. Yo quisiera saber qué parámetros de constructibilidad aplicó el Banco Ciudad para esa tasación. El segundo punto es, el gobierno de la ciudad le quiere hacer creer a los vecinos que va a dejar un 65% del terreno de acceso público. Bueno, en realidad va a ser de acceso público, no va a ser terreno público y tampoco va a ser el 65%. Sino que se plantea una servidumbre administrativa. ¿Y por qué se plantea una servidumbre administrativa? Justamente por eso, para engañar a los vecinos. Esta es la única forma que encontraron para poder vender el subsuelo. Respecto del estudio de impacto ambiental, el mismo no lleva firma de ningún profesional responsable y además está vacío de información que pueda contrastar lo que se plantea. También el estudio de impacto acústico, en el cual se plantea que no habría inconvenientes de impacto acústico. Sin embargo, dado que las obras que se van a realizar en el subsuelo, de acuerdo al proyecto presentado, aparecen estudios de televisión, estudios de radio, etcétera, etcétera, más cocheras, eso implica una cantidad de equipamiento de aires acondicionados, movimiento de aire forzado para ventilación, etcétera, que no fueron jamás contemplados en el estudio de impacto acústico. Y eso van a ser grandes equipos instalados seguramente en terrazas o en el exterior. Otra pregunta es, si en la Plaza Clemente se gastó $1 millón y el planteo para vender el Dorrego se vende para hacer la obra de la Plaza Clemente y algunas otras obras, es dónde fueron a parar los otros $19 millones. Bueno, yo creo que sí, que esto responde a un plan sistemático llevado adelante por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por este motivo rechazo el proyecto de análisis de obra nueva bajo titular de Sancor Seguros, conocido ahora como Sancor Saqueos, para el barrio, y el otorgamiento del certificado de aptitud ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos a participante número 16, María Teresa Gutiérrez Cuyen de Arauz.
No se escucha, está muteada. Está presente, sí, pero no se le escucha. Ahora, Ahí sí. ahora reactivar. La participación con información tardía a los vecinos que se verán afectados y a los ciudadanos en general, también, por cierto, al Consejo Comunal, y la falta de respuesta a lo que en estas audiencias públicas estamos diciendo, hace que se viole sistemáticamente la letra y el espíritu de la Constitución, las leyes y el acuerdo de Escazú. En los expedientes recibidos, el responsable del estudio describe el tipo de actividad. En sucesivos expedientes aparecen otros usos. Consta que el propietario del inmueble es Sancor Cooperativa de Seguros por la compra que le efectuará al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según escritura de 2018. Se opta por vender suelo en lugar de generar vivienda para poner en alquiler para la demanda insatisfecha de los sectores medios y medios bajos, a pesar del crónico déficit. Tampoco se destina suelo propio para generar espacios verdes absorbentes que el escenario de cambio climático exige ya. Hay problemas con la priorización en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el formulario APRA aparecen los indicadores de valoración ambiental, concluyendo en un valor de 7.0 que el proponente califica como sin relevante efecto. Respondiendo a requerimientos de APRA, se corrigen la superficie del proyecto, el número de pisos, que pasa de 9 a 12, el indicador de valoración ambiental, que pasa de 7 a 19, por lo que se requiere seguro ambiental y se categoriza como de relevante efecto. Por eso estamos aquí, en esta audiencia pública. Se anexan requerimientos de AISA y de NOR y Metrocas con costo para el desarrollador. En el Master Plan eléctrico aparecen importantes consumos energéticos, lo menos recomendable en el escenario de cambio climático y de déficit energético de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se quedarán sin luz, gas, agua los vecinos? Los equipos de emergencia eléctrica a instalar el azoteo contribuirán con sus emisiones a la generación de dióxido de carbono. En el punto energías renovables, la empresa consultora pregunta ¿con qué espacio se dispone para la instalación de paneles en techos o fachadas con orientación norte-oeste? Queda claro que no estaba previsto. El gobierno de Ciudad de Buenos Aires, pide nuevos formularios de factibilidad de seguros, contratación de cobertura de daño ambiental, de incidencia colectiva, con carácter de declaración jurada y afirma. Con posterioridad a la emisión del informe técnico elaborado por la Subgerencia Operativa y previo al otorgamiento del certificado de aptitud ambiental, se convocará audiencia pública. El estudio técnico de impacto ambiental tiene las previsibles y repetidas referencias a objetivo, marco normativo, línea de base, geomorfología, clima, medidas de mitigación de la etapa de obra. El punto evaluación de alternativas es un conjunto vacío. Yo escuché recién varias alternativas de uso del suelo para ese espacio de parte de los vecinos. La cantidad previsible de metros cúbicos de cemento, aunque no especificada, no condice con la reducción del efecto isla de calor al que se hace referencia. No hay referencias concretas a fuentes renovables. Respecto del manejo de especies arbóreas, se dice que 60 metros cuadrados del predio corresponden a áreas verdes vegetadas, incluyendo árboles y arbustos. No se dice qué especies ni qué se hará con los árboles. En la plaza abierta al público se proyecta una superficie de 3.000 metros cuadrados de área parquizada. Se omite decir que dicha área parquizada se desarrollará sobre una losa de cemento dispuesta para aislar los ruidos provenientes de los subsuelos, cuyo número varía en distintos expedientes. En cuanto a medidas de reparación y o compensación, se menciona la forestación de espacio público y las terrazas verdes. En un ejercicio de sinceridad, no se menciona la palabra forestación. No se puede forestar una maceta. De la terraza verde se copian los beneficios, pero nada se dice sobre la ubicación y características en el proyecto. El tanque ralentizador de aguas pluviales, homenaje al tanque ralentizador, puede suponer el alivio para la red de drenaje público. Puede y suponer no son afirmaciones, y no hay referencia ni a la ubicación ni a la capacidad de los tanques. En el plan de gestión ambiental, como es habitual, se destinan 4 páginas a la etapa constructiva y solo 1,5 a la depuración, operación. Las conclusiones advierten este conjunto vacío cuando dicen: se recomienda que el titular del proyecto implemente, debió decir también desarrolle, el plan de manejo ambiental para la fase de operación. En varios documentos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicita factibilidad de agua, energía y gas.
El profesional adjunta de documentación, pero de su análisis surge que para la prosecución del trámite se deberá presentar solicitud factible, ya que lo presentado no es factible. Tras un pedido de subsanar y una solicitud de aclaración de puntos, la empresa habría asumido el compromiso, en carácter de declaración jurada, de ejecución de las obras requeridas por los servicios a cargo de los titulares del emprendimiento. Por favor, sí, puede... Ya terminó. Luego de este agregado, la APRA presta conformidad a esta audiencia pública. Después de lo dicho, rechazo francamente el proyecto sobre el cual estamos hablando. Muchas gracias. Convocamos a la participante número 17, Josefina Giglino. Participante número 18, Cecilia García Rizo. Bueno, muchas gracias. Me presento a esta audiencia con el fin de expresar mi rechazo al proyecto localizado en la zona 1C de la urbanización U20. Soy una persona en situación de discapacidad, me movilizo en un scooter eléctrico e integro Fundación Rumbos, con sede en la Comuna 13, por lo que voy habitualmente al barrio de Colegiales para trabajar, realizar actividades y reunirme con amigos. Por ello me sumo a todo lo antedicho por los vecinos del barrio, del que me siento parte, y a mi compañera de Fundación Rumbos, que habló antes. Con respecto al espacio abierto al público, la ley establece que en el 65% del predio no se podrá edificar. Tanto en dicha ley, el artículo 3.3.6 del anexo, como en el informe, denominan esta superficie como espacio verde o espacio público. Es indudable que ese porcentaje de superficie parquizado es muy inferior al 100% necesario en una ciudad con escasos metros cuadrados de espacio verde por habitante. Ya que el informe no lo señala, les pregunto, y me gustaría que lo respondan, ¿cuál será el balance final de metros cuadrados de espacio verde por vecino del barrio de Colegiales, luego de multiplicarse la densidad poblacional de la zona, con la incorporación de 9 pisos para viviendas y oficinas y 3 niveles para cocheras de uso comercial? Quiero resaltar que las personas que tenemos discapacidad frecuentamos los espacios verdes porque nos posibilitan el disfrute en comunidad, allí podemos reunirnos, tomar mate, pasear al aire libre. Una cuestión que es fundamental porque son lugares que no son fáciles de llegar por la cercanía. Hablan de la puesta en valor, de la mejora para un barrio, pero están agregando más y más metros de cemento y no consideran la diversidad de demandas sociales actuales. El proyecto solo beneficia los intereses de una desarrolladora inmobiliaria y definitivamente cambia el perfil de Colegiales, lesionando el derecho adquirido de los vecinos que han elegido este barrio con sus características y fisonomía como su centro de vida. Bueno, por todo lo dicho, expreso mi rechazo al otorgamiento del certificado de aptitud ambiental del proyecto ubicado en la zona 1C de la U20 y denuncio que este proyecto es parte de la sistemática privatización del espacio público que lleva a cabo el gobierno de la ciudad, mostrando una vez más su claro desprecio por defender los intereses de los ciudadanos. Gracias.